Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a todos mis compañeros en esta emisión previamente grabada. A Natalia Luna, así como a Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal, José Ángel? ¿Qué tal a todo nuestro auditorio? Ana C. El día de hoy vamos a estar platicando en este espacio de la Defensoría de las Audiencias sobre qué pasó entre medios y audiencias durante la contienda electoral estadounidense. Es una de las temáticas que, aunque no nos toque a nosotros de manera directa, sí de una forma muy importante, y también incluso nuestros medios estuvieron muy al pendientes de este proceso, así es que lo haremos de la mano de uno de los periodistas mexicanos con más experiencia como corresponsal en Washington, así es que pues les invitamos a que participen de este programa a través de las redes sociales y también en la transmisión de Facebook que se está dando de manera directa. Así es, el buzón de voz, si usted quiere dejar un comentario, un punto de vista, una opinión, es el 55 41 55 11 49. El correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre. En Facebook, Defensoría de las Audiencias RE. Y en WhatsApp recuperamos sus mensajes como 55 12 33 29 15. Y yo diferiría tal vez un poco con Natalia, porque tal vez cuando a los Estados Unidos les da una gripita, aquí nos da una neumonía, mi querida Ana Cecilia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, qué rico programa. Y me gusta mucho, Pepe, déjame, antes de que otra cosa suceda y que te pregunte a ti, borremos de preguntas, me gusta mucho que haya un poquito de espacio entre la coyuntura que acaba de suceder y la reflexión que podamos hacer. Este programa no está inmediatamente después de las elecciones, pero sí dentro del margen y el tiempo. Y coincido en que sí nos funciona como audiencias mexicanas, no solo porque vamos a la saga y a veces seguimos a las audiencias de los Estados Unidos, sino porque tenemos algunas semejanzas y porque somos parte de esta conversación. La verdad es que una de las preguntas fundamentales que me obliga a buscar a un amigo generoso y un maestro de lo que ocurre en Washington como Pepe Carreño es cuando todas las cadenas televisivas decidieron interrumpir al presidente, ¿no? Decidieron interrumpir al presidente en abono o en favor o por lo menos eso se argumentó de las audiencias. Es decir, interrumpir al poder frente a las audiencias pareciera que no es algo ilógico, ¿no? Si de eso se trata, de defender a las audiencias, de defender al más débil. Pero pues después fue leído como censura. Puede ocurrir en otros países. En México es insólito que se interrumpa una cadena nacional. ¿Tú qué opinas, mi querido Pepe Carreño? ¿Qué pasó allá? ¿Cómo está pasando? En fin, es largo, pero... Es una pregunta muy, muy complicada, porque además nos tiene que referir así a años atrás, ¿no? Esto es, tenemos que recordar que el presidente Trump es un hombre que salió literalmente de un medio del espectáculo, por decirlo de esa forma, una forma de espectáculo, de un medio de comercio. Finalmente es un empresario de bienes raíces, y saltó a la política aprovechando pues la irritación, aprovechando un vacío aprovechando por lo pronto un vacío político, en este caso en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata en gran medida, y una irritación existente, constante, que todavía prosigue en los Estados Unidos. Entonces tienes un sector de la población importante que se considera olvidado, que se considera marginado y que está enojado, entre enojado y temeroso. Pues yo creo que los dos sentimientos son importantes. Estados Unidos es un país muy dividido, como podemos constatar o volver a constatar
en las elecciones. Y esto me lleva a una combinación muy difícil, muy grave, porque lo que está pasando en Estados Unidos de unos años a la fecha, y está pasando en otros países, México incluido, es que la gente escucha lo que quiere escuchar, lo que confirma sus creencias, lo que le da base a su información o a lo que él quiere, o a su forma de pensar, y desecha lo demás de una manera categórica. Esto es, déjame hacer una rápida disquisición. Hace algunos años, desde hace algunos años se maneja en Estados Unidos un refrán que se le atribuye al ex senador Patrick Moynihan, un ex senador demócrata. Él decía que toda persona tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y lo grave es que hoy estamos viendo dos versiones de hechos competir por la credulidad o por la credibilidad entre el público. Y esto es lo que acabamos de ver en las elecciones estadounidenses. Unos presentaron una versión de hechos, otros presentaron otra versión de hechos. Y es parte del negocio, porque a esto, y para ir directamente a tu pregunta, hay una historia de un presidente, de un personaje, Donald Trump, que tiene una historia de exageraciones, que tiene una historia de presentar los hechos a su medida, pues manipulados a su antojo, presentados a su forma de, ajustados a su forma de pensar, y una prensa que, no te olvides, se considera defensora, se considera sobre todo parte y defensora del sistema democrático. Es decir, se puede cuestionar, se puede discutir, pero ellos se consideran guardianes del sistema democrático, ¿sí? Ahora, viene este discurso, un discurso en el que el presidente Donald Trump, después de una campaña muy fuerte, muy complicada, de una elección también muy ajustada en muchos sentidos, muy ajustada en términos de los votos en ciertos estados del país que son importantes para la elección, decide que los votos que se presentaron en su contra, o muchos de los votos que fueron presentados en su contra, son ilegales por razones que van desde la manera en que fueron emitidos por correo hasta el momento en que fueron recibidos también por correo, tal vez en algunos casos horas después del cierre de las casillas de votación. El presidente Trump presenta un discurso en el que pues se lanza contra pues lo que son algunas cosas que son básicas para el sistema político de los Estados Unidos, especialmente la buena fe y la credibilidad en la institución. Y eso es lo que estos defensores de la democracia decidieron, que su público no podía ser expuesto y que ellos, empresas privadas, no podían ser cómplices en emitir por completo este discurso. Ahora, es difícil defender a uno y a otros, porque parecería ciertamente una instancia de censura. Lo curioso del caso es que la censura haya provenido de tantos medios a la vez en una u otra forma. Es decir, no hay un consejo, valga la expresión, no hay una organización ideológica o ética que marque ese tipo de detalles. No puedo descartar, pero no creo que haya habido un acuerdo general. Pareció que varios se pusieron de acuerdo. Pareciera que varios de estos medios se hubieran puesto de acuerdo. Pero confieso que si hubo ese acuerdo, no tengo y no ha salido la información. Vamos, más allá de una teoría conspirativa. Es decir, no es tan simple, no es tan fácil, sobre todo porque tienes cadenas como la Fox, que fue una de las que interrumpió, que era una cadena identificada con el presidente,
o cadenas como la ABC News o como la NBC o la CBS, que son cadenas comercialmente muy competitivas entre sí, para las cuales tal vez llevar el discurso del presidente o el discurso completo del presidente habría implicado también ratings, habría implicado propaganda y decir, nosotros no censuramos, no limitamos. Es un terreno francamente complicado porque hay muchas aristas y hay detalles que no conocemos. Efectivamente, por ejemplo, si hubo algún tipo de comunicación entre los productores ejecutivos de las cadenas o no, o si fue, o si algunos estaban esperando simplemente que alguien tuviera el valor de decir, ya basta, para hacer lo mismo. Ahora, lo cierto es que el presidente Trump tiene una muy bien ganada fama de falsear la verdad. Entonces, ¿en qué medida las cadenas también decidieron, ahora que tienen la oportunidad de devolverle el favor, decidieron quitarle voz? Ese fue es un momento muy difícil. No sé, yo creo que va a ser una cuestión de debate por mucho tiempo, pero no sé en qué grado ese debate va a ser únicamente izquierda-derecha, valga la expresión, o entre trumpistas y antitrumpistas, o a nivel de temas éticos en el seno de las televisoras y de la profesión. Eso no lo sé. Es decir, personalmente, yo hubiera deseado que lo transmitieran por completo, aunque debo confesar que la cadena que yo la seguía lo transmitió casi integralmente, la CNN, así que es una de las cadenas consideradas antitrumpistas. Ahora, pero volvemos otra vez al tema de quién quiere creer lo que quiera creer. Esto sería francamente un momento interesante en la historia del periodismo, en que fueran los comunicadores los que censuraran al principal comunicador del país, al poder principal, que todavía lo estamos viendo, ¿no? Claro, incluso pensamos, maestro Carreño, en las palabras clave que se han utilizado o no, dependiendo de los medios, para nombrar tanto a quien ya se considera como el futuro presidente electo, Joe Biden, o bien a Trump. Es decir, también ha habido un distintivo incluso en las palabras, en el cómo se está nombrando a través de estos distintos discursos mediáticos. Desde su análisis, ¿qué podríamos decir sobre la transformación mediática y de producción informativa que está marcando la manera de ser audiencias y de participar también de manera activa en este proceso? Bueno, yo creo que hay varias realidades, una sobre todo muy importante, lo que es la participación del público en todo esto. Esto es, y me refiero concretamente a redes sociales. Las redes sociales han venido a revolucionar totalmente el periodismo, han venido a revolucionar totalmente la comunicación. No siempre de la mejor manera, hay que decirlo, no siempre, no es necesariamente positivo siempre, pero son una revolución que está aquí para quedarse, no hay forma de evitarlo, no hay salida. Creo que esto se obliga también a las cadenas, a los medios de comunicación, a prestar atención a lo que está ocurriendo en redes sociales. Y en ese sentido, por ejemplo, la tradición histórica es que las cadenas de televisión, sobre todo las cadenas de televisión, los medios de comunicación, hacen sus proyecciones y señalan al probable ganador. Esto es tradicional. Esto es a ciertas horas de la noche, en base a las entrevistas de salida de las encuestas, de las casillas, pues se hace una proyección del voto y se va sumando. Normalmente, este es el único caso en que conozco en que haya habido un candidato que lo cuestionó. Hasta ahora. Ahora bien, también hay una realidad. Varios medios, sobre todo los basados en redes sociales o medios, medios electrónicos no tradicionales, esto es, los que funcionan a través de Internet, las páginas web, etcétera, fueron los principales cuestionadores
de la declaración de esta declaración de elección. Todavía el sábado pasado, por ejemplo, una organización que se llama Real Clear Politics, que es una página web muy seguida en Estados Unidos por los especialistas en política, marcaba todavía a Biden con 230 o 250 votos electorales y a Trump con 213, por una cosa por el estilo, no había, pero no aceptaba todavía la proyección de las cadenas sobre los resultados en Wisconsin, en Nevada, en Arizona, en Pensilvania. El sábado en la tarde, cuando ya se formalizaron, entre comillas, esos resultados al final de los conteos, fue cuando Real Clear Politics empezó a poner a Biden como presidente electo, no antes. Pero lo normal es que hubiera sido desde el martes por la noche o desde el sábado 7 de agosto, 7 de noviembre, perdón, cuando Real Clear Politics y todos los medios teóricamente debieran haber ya postulado a Biden como presidente electo. El hecho de que el presidente Trump no haya otro hecho contra la tradición es que el presidente Trump se ha negado a aceptar el resultado en base a sus propias demandas. Ahora, la mayoría de estas demandas hasta ahora han sido desechadas por falta de credibilidad, por falta de datos. Esto es, hubo una demanda, me parece que en Pensilvania, en la que se cuestionaban 36 o 40 votos electorales, pero 36 o 40 votos emitidos, pero ahí la diferencia era como de 30,000 votos. Entonces el juez les dijo, perdóname, pero esto no funciona, no va por ahí, no voy a tener una elección completa por estos 30 votos que no van a tener ningún impacto en el resultado final. Y otras demandas presentadas porque se dice que, o porque los observadores electorales, entre comillas, no pudieron estar a menos de 1,5 metros de los escudriñadores de voto, o cosas así, alegatos bastante, ¿cómo decirle?, pues livianos, muy superficiales, muy a la ligera. Trump prometió hoy lunes 16 de noviembre, que presentaría más datos, que presentaría más cosas, pero a la fecha lleva 10 días anunciando ese tipo de cosas y no lo ha hecho, lo cual personalmente me parece que habla mucho del tipo de demandas que va a presentar y del tipo de renuencia que va a hacer. Ahora, volviendo al lenguaje, el lenguaje es, ahorita el gran debate en Estados Unidos es si, como dicen los republicanos o las personas más cercanas a Trump, los demócratas están tratando de realizar un gran fraude, o como dicen algunos demócratas apegados o apegados a Biden, o los más antitrumpistas, Trump está en realidad tratando de llevar a cabo un golpe de Estado judicial o legal, ¿no? Pero otra vez volvemos este lado va a creer el golpe de Estado y este lado va a creer la trampa, la trampa antidemocrática. Sí. Perdón, fíjate, Pepe, que has venido reiterando una cosa que es totalmente complicada de manejar, trabajar y reflexionar, es digan lo que digan los medios, hagan lo que hagan, cubran lo que cubran, quizá las audiencias van a seguir pensando lo mismo. Ese es un poco lo que me suena de fondo. Entonces, esa sería una pregunta que tengo para ti en lo que puedas reflexionar. Otra vez, la segunda sería, bueno, les recordamos a nuestras audiencias, de paso, que este programa ha sido grabado o está siendo grabado el 16 de noviembre, pero va a salir al aire el 25 de noviembre. Quizá hay algún cambio, pero no mayúsculo, porque nuestras preguntas y reflexiones están siendo un poco más de fondo. ¿Cuál fue, la segunda pregunta sería, Pepe, cuál fue, desde tu perspectiva, la respuesta de las audiencias latinas ahora ante este proceso electoral? Es decir, ¿qué estaban pensando nuestras audiencias? Y la tercera, que es una reflexión como para ver una serie completa, pero perdóname,
pues sí se está manejando todo mucho en función de ratings, y sin embargo creo que se perdieron algunos puntos de ratings de esta superestrella de trompesca, ¿no? Igual que algunos presidentes de repente pierden tanto el rumbo que ya ni siquiera se mueven tanto por los puntos de rating, o es al revés, porque ves que hasta se rumoró que quería sacar un programa, Trump ahora otra vez un programa, en fin. ¿Se está moviendo la audiencia, los medios, la conversación toda por puntos de rating? Déjame ir primero a la parte de los latinos. Es bien complicada. Nosotros tenemos la imagen, bien o mal, tenemos o hemos ayudado a crear la imagen de que los latinos son un bloque monolítico. No es cierto. Los latinos, por un lado, no solo tienen una diversidad de orígenes, 60% son de origen mexicano, ciertamente, pero hay dominicanos, salvadoreños, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, algunos sudamericanos y españoles además para aderezar el caso. Alrededor de un 20 y un 30% de los latinos en términos generales ha sido tradicionalmente simpatizante o simpatético hacia los republicanos. Okay. A veces han sido más, a veces han sido menos. George W. Bush, por ejemplo, logró casi 40% del voto latino. Trump, en algunos casos, logró un poco más del 30% en algunas regiones específicas. Por ejemplo, en el sur de Texas, en el Valle de Texas, pegado a México, logró incrementar el voto latino. En Texas, eso tuvo un peso importante en el resultado final. En Florida, pero en Florida era conocido que eso iba a ocurrir, era sabido que iba a ocurrir, porque Trump ahí manejó una retórica basada en ahora sí que de Guerra Fría, ¿no? Del socialismo, de Chávez, de Fidel Castro, etcétera, en una audiencia que está muy inclinada que son o bien todavía exiliados cubanos originales, o sus hijos, o sus descendientes, o gente que salió de Cuba más recientemente, o venezolanos que emigraron de Venezuela debido al gobierno de Hugo Chávez o el de Nicolás Maduro, que se sienten de alguna forma agredidos también por el socialismo, o por lo que ellos entiendan como socialismo. Y en el sur de Texas fue finalmente trabajos en alguna medida, no la identificación. Hubo empleo, es decir, los latinos no sufrieron tanto como se creía porque se crearon empleos de inmediato. Estos no tienen nada que ver con migración, nada que ver con el tema de los niños encerrados, etcétera, etcétera. Hay que recordar tres cosas. Primero, que los migrantes no votan, entonces no tienen peso. ¿Tienen un peso simbólico importante? Sí. ¿Tienen un peso simbólico sobre todo en Arizona, California, etcétera? Sí. En Arizona, por ejemplo, el triunfo de Trump de Biden se puede atribuir directamente al condado de Maricopa. Es decir, que el condado es un municipio muy grande. Es un municipio muy, muy grande, es donde están Tucson y Phoenix, es donde el sheriff Joe Arpaio tenía su base de operación, donde acabó por ofender tanto a los latinos que los latinos se ofendieron también a su vez y respondieron. Y esta es parte de la respuesta contra Joe Arpaio, al que Trump en su momento abrazó. Entonces sí, es muy difícil de definir cuál fue su impacto en términos generales, porque en el resto de los estados de mayoría, donde hay un grupo latino importante, California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey, pues votaron por los demócratas, y ya se sabía que son estados demócratas, así que es un poco difícil decir qué tanto porcentaje fue el que llegó a los latinos, que añadieron los latinos a una victoria pues ya esperada. En Texas, Florida y Arizona, ahí tuvieron un impacto real. Don José Carreño Figueras. Sí, perdón. Sí,
Gracias, tenemos 5 minutos, estamos muy contentos de escuchar su aproximación, su punto de vista, su reflexión en torno a lo que sucede con las audiencias en los Estados Unidos, sobre todo en esta época importantísima de elecciones. Pero usted, que es una especialista, digamos, en medios escritos, ve que estos medios están, digamos, condenados a la extinción frente a el Internet, o todavía tendrán peso en estos años próximos. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo la verdad que los medios impresos, particularmente en Estados Unidos y de ahí al mundo, están todavía por encontrar su papel en esta época de Internet. Y lo digo por esto es, vemos periódicos como el New York Times, como el Washington Post, que tienen operaciones de Internet cada vez más importantes, que se están vaciando cada vez de manera mayor en Internet. Esto es, el New York Times tiene el proyecto que a un futuro relativamente corto se va a ir totalmente a Internet, va a ser totalmente basado en web. Y están integrando sus operaciones de video, de sonido, etcétera, al Internet sin mayor problema. Pero estamos viendo medios especializados, medios de nicho, si se quiere decir de esa forma, que tienen un éxito considerable en Internet y en impreso. Caso concreto, hay un periódico que se llama Político en Estados Unidos, en Washington, se edita directamente en Washington. El periódico es de distribución gratuita 5 días a la semana, o 3 según la publicidad que tengan, y la mayor parte de su operación es en Internet. Y al impreso llega lo mejor de su producción para Internet y entra y se distribuye gratuitamente. Y tienen mucho éxito, tanto que Político como tal no solo tiene ahora sucursales estatales en Nueva York, en Florida y no recuerdo dónde más, sino también en Canadá y en Bruselas, en Europa. Esto es, ahora, no sé si en Europa están distribuyéndolo en términos impresos, pero lo que sí sé es que es la única empresa, una de las pocas empresas que, mientras la mayoría de los medios impresos estaban cortando personal, ellos comenzaron a añadir. Y también hay que decir que, por ejemplo, el New York Times o el Washington Post han agregado personal a sus operaciones, personal periodístico. Ahora, tiene otro tipo de complicaciones. En el New York Times hay ahora un debate importante sobre en qué medida pueden o no pueden intervenir las personas que están en la operación del web y del Internet, en las operaciones editoriales, y cuál es la comunicación. Pero eso es para otra situación. Claro. Así que lo que yo estoy tratando de decir es que los medios impresos tienen que encontrar cómo van a operar bajo estas nuevas circunstancias y cuál va a ser su papel. Ahora, no va a ser fácil. No es fácil porque lo estamos viendo, se han tratado muchas vías, se han hecho muchos experimentos y todavía no se ha encontrado la solución. Pepe Carreño, querido, pues se están transformando las audiencias, se me quedan muchos temas en el tintero, pero en una de esas aceptas la invitación ahora que tome posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos en enero, ¿no? Sí, por supuesto. Si te parece, y de una vez medio comprometo al aire con esto, porque se nos acabó el mugroso tiempo, pero te agradezco infinitamente tu compañía. Mira, yo les agradezco enormemente, pero te confieso que sí son temas que son para 2 horas de conversación, ¿no? Y tú, con sinopsis y agregado. No, sí. Lo agradezco y disculpas tal vez por extenderme de más. No, al contrario. Le agradecemos muchísimo, don Pepe Carreño Figueras, por esta conversación, para compartir su reflexión con las audiencias de Radio Educación. Como dice nuestra querida defensora Ana Cecilia Terrazas, ojalá esta conversación pueda continuar próximamente en esta coyuntura estadounidense que tanto nos afecta y nos importa, pero hasta entonces le deseamos muchísimo bien. Y le recuerdo a toda la gente que se puede comunicar con nosotros al buzón de voz 55 41 55 11 49, al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx, en Twitter estamos como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE, y también en WhatsApp recibimos sus mensajes y los recuperamos en el 55 12 33 29 15. Mi querida Natalia.
Pues les invitamos a nuestras audiencias a seguir al pendiente también de toda la información que se va a seguir generando a través de redes sociales, medios impresos, de radiodifusión y bueno, que desde acá también en nuestras redes continuemos las conversaciones sobre las temáticas que tienen que ver con las audiencias, aunque sean noticias del país vecino. Agradecemos también el esfuerzo a nombre de todo nuestro equipo. Participamos Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos el próximo miércoles. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.